Fernández, nuestro rector, que nos dirigirá un mensaje y unas breves palabras por este aniversario. David, por favor. Bien, muchas gracias, Marisol. Saludo con mucho gusto a quienes presiden esta celebración en la mesa de honor. Les doy la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes también les quiero dar la bienvenida. Me siento muy en casa viendo tantas caras de colegas y amigos con quienes hemos recorrido este trecho de los 15 años del INIDE y a quienes tenemos mucho que agradecerles. A propósito de este aniversario y del foro que ahora se inicia, me pareció oportuno platicar un poco la historia de la relación de la Compañía de Jesús con los temas educativos. A lo mejor esta historia ya se la saben algunos y les ruego que me tengan paciencia, pero vale la pena recoger de dónde venimos efectivamente para saber qué somos y a dónde queremos caminar. Voy a ser breve, muy sintético, pero ustedes saben, desde que fundó la Compañía de Jesús San Ignacio de Loyola, ya en 1540, no se le había ocurrido el tema de la formación y de la educación no se le había ocurrido el tema. Pero sí, la preocupación que tenía él era cómo formar a los jesuitas de una manera con calidad, digamos ahora con un término o concepto fuera de época, pues Van Lalet pensaba en la calidad, en el rigor, en los más altos estudios y formó entonces los colegios para los jesuitas, viendo que había una formación especial y como digo, con las mejores profesores y contenidos. Entonces los cortesanos de la época pidieron que se admitiera en los colegios de los jesuitas a gente que provenía de las cortes, que provenía de las élites, de los mercaderes pudientes de la época, y entonces empiezan a dejar entrar a laicos y laicas, laicos fundamentalmente, y ya a los 30 años después de la fundación de la Compañía de Jesús había por lo menos 80 colegios y universidades. Entonces muy rápidamente San Ignacio y los jesuitas se dieron cuenta de la potencialidad que tenía la educación para dos cosas que les interesaba entonces. Les interesaba que fuera vehículo de evangelización, esa era la época de la Contrarreforma, hay que recordar, y también les interesaba la influencia sobre las élites. Decía San Ignacio que si uno influye en el príncipe, entonces con eso se logra alcanzar a todos los súbditos del príncipe, y esa era la estrategia. Siempre estuvo presente, entonces se desarrolló muy rápidamente el trabajo educativo, y hacia 1600 posteriormente, entonces, algo que había prometido San Ignacio desde el principio, que iba a haber orientaciones muy claras, nunca lo pudo realizar, sino hasta entrado el siglo XVII se formula la Ratio Studiorum, que es una metodología, unos principios educativos, un modo de organizar el currículo, que fue la novedad de la época que se da. En México, desde la llegada de los jesuitas, por allá en 1580, se fundan colegios para los criollos y también se dejan entrar algunos indios allí, y también se fundan colegios para los indios. Aquí San Ildefonso es testimonio de ello, el Mercado Abelardo Rodríguez también fue colegio de la Compañía de Jesús. Y cuando la supresión, por poner un ejemplo, en Puebla, que era una urbe que competía con México, con la Ciudad de México, había por lo menos 7 colegios, cuando la supresión en 1767. Entonces se convirtió en algo muy propio de la Compañía de Jesús. Cuando la Restauración, a principios del siglo XIX, igual el primer apostolado que realizan los jesuitas es el de la educación. En los últimos años, a partir de la Congregación General 32 en 1975, hay una concepción nueva de la educación
y eso es lo que quiero subrayar. Hay una ruptura de cómo entienden los jesuitas la educación. En aquel momento se entendía, como dije, como vehículo de evangelización, como formación de las élites y la posibilidad de influir en los gobernados. Pero a partir de la 32, en donde se formula la misión como el servicio de la fe y la promoción de la justicia, la educación se empieza a entender como una herramienta de cambio y como una herramienta de emancipación de las clases subalternas, subordinadas o oprimidas. La influencia de Freire es muy clara en la Compañía de Jesús, la influencia del pensamiento del padre Arrupe, cuya preocupación central era la transformación de la sociedad para hacerla más justa y más igualitaria, se incorpora en la concepción de la educación, y entonces con la educación formal e informal, popular y de las élites, lo que la compañía pretende es mejorar el mundo. Para hacerlo, en realidad son, bien mirado, los propósitos de influir en el príncipe y en los gobernados. El que haya una sociedad secular, más fraterna, más humana, más justa, más equitativa, etc. Lo entiende pues como un mecanismo de la liberación, lo entiende como un mecanismo de movilidad social, entendiendo que tiene su propia lógica, no es simplemente un instrumento, es decir, una universidad es una universidad, una escuela es una escuela, tiene su lógica, no son simplemente instrumentos pragmáticos para aquello, pero sí que empieza a tener este color. Y entonces viene ahora a propósito del INIDE, porque entonces se plantea que el eje central de la educación que ofrece la Compañía de Jesús tiene que ser la justicia y tiene que ser la equidad. Y entonces se trata de generar, como digo, de construir el sujeto social que va a transformar al mundo, y también de generar sujetos individuales autónomos, capaces de pensar por sí mismos, pero orientados por una ética de servicio y una ética de compromiso social. El INIDE, nacido hace 15 años, en efecto, es expresión de este cambio de la concepción de la Compañía de Jesús, por esto que dice, porque tiene a la justicia como orientación central, porque tiene como preocupación la opción preferencial por los pobres, y entonces el tema de la equidad en el ingreso, en el transcurso y en el egreso de los sujetos que se educan y aprenden, la creación de sujetos autónomos, el rigor y la calidad que siempre han estado presentes en la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. El INIDE en particular, además, el INIDE incorpora los datos de la realidad, es decir, trabaja con base en evidencia para hacer propuestas de mejora de procesos sociales, de política pública, de didáctica o de pedagogía, etc. Y desde su fundación, muy rápidamente el INIDE se ha convertido en clave de la investigación educativa. Es decir, evidentemente vivimos de la herencia de hombres y mujeres preclaros como Pablo Latapí, como el doctor Muñoz Izquierdo, etcétera, muchos que no nombro de ustedes que están aquí presentes para no lastimar su humildad o su modestia, pero sin duda ha sido central en los últimos años en la propuesta de incidencia universitaria en nuestro país. Por eso, no en balde, también se constituyó, hace no sé cuántos, 12, 13 años, el campo estratégico de acción en modelos y políticas educativas del sistema universitario jesuita como uno de los elementos de incidencia prioritarios y estratégicos del trabajo universitario. Bueno, con este breve recorrido lo que quiero hacer caer en la cuenta es, siempre hemos entendido a la educación como algo que tiene un valor intrínseco muy importante, pero en los últimos años lo hemos entendido también y lo hemos querido empujar como un mecanismo, ya dije, de construcción de un mundo más como Dios manda. Y quiero agradecer en esta ocasión a quienes han aportado a la vida del INIDE, a quienes desde el INIDE han aportado en la investigación educativa de nuestro país,
quienes han aportado a nuestra universidad parte de su identidad, parte de lo que ahora somos y nos planteamos, a los directores, directoras que han estado acá, a lo mejor no me sé bien la historia, pero Muñoz Izquierdo en primer lugar, Silvia Schmel, que está aquí presente, ahora Marisol Silva, que han construido esta entidad tan valiosa para nosotros. Deseo que siga siendo portador el INIDE de la vocación educativa y transformadora de la Compañía de Jesús y también de la vocación de incidencia para la justicia que nos hemos planteado en la universidad. Muchas gracias por estar ahora en esta celebración y en este foro, y que sean todos y todas bienvenidos a nuestra universidad. Buenos días a todas y todos. Como decano del INIDE se me pidió que abriera este espacio de conmemoración. Quise hacerlo brindando un referente del INIDE, de lo que ha sido caminar como centro de investigación dentro de esta universidad. Para ello escribí unas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Agradezco de inicio la oportunidad que se me brinda para decir unas palabras de bienvenida en este evento que conmemora los 15 años del INIDE. Es para mí un privilegio por haber pertenecido a este instituto desde sus inicios. De hecho, desde antes ya trabajábamos algunos de nosotros con Carlos Muñoz Izquierdo, adscritos a la Dirección de Planeación y Evaluación. Me refiero al periodo que se sitúa antes del 2002, fecha en que se inauguró el instituto. Durante esos años, contar con un instituto de investigación educativa fue siempre un sueño. Algo que se platicaba en el pasillo, que estaba en el imaginario de algunos de nosotros. Un sueño visionado por Carlos y otros durante muchos años. Fue una iniciativa que tuvo que atravesar diferentes circunstancias, esperar mejores tiempos, tendencias a favor y en contra, un cúmulo de voces y voluntades encontradas. Finalmente, se aprueba la creación del INIDE en el seno de una universidad privada, ciertamente no una práctica común. Desde el principio fue un abrir camino y a veces creo que lo seguimos haciendo. Ha devenido un privilegio formar parte de una universidad que la apuesta a la investigación. Sin embargo, en el marco de un quehacer universitario centrado naturalmente en la docencia, no ha sido fácil posicionar el código propio de la investigación, su naturaleza, sus propios requerimientos, sus tiempos, sus aportes, sus vínculos con la esfera de la política y los programas, sus fuentes de financiamiento. El INIDE nació como un instituto pequeño y así ha permanecido. No más de 5 investigadores titulares. Siempre hemos sido pocos. Recuerdo en una ocasión, 2 o 3 años atrás, cuando durante 2 meses yo fui el único investigador, junto con Marisol como directora. Ahora somos 6. Estamos ciertamente en nuestro mejor momento. Carlos, Diego, Arcelia, Estefano, Marisol y yo somos el actual equipo del INIDE. En mi opinión, siento que el hecho de ser pocos nunca nos ha afectado. Ha contribuido más bien a conocernos más como colegas, a interesarnos y estar más cerca de nuestros intereses de investigación, a compartir nuestros logros y encontrar actitudes dispuestas a escuchar las vicisitudes propias del quehacer de la investigación. También ha contribuido al desarrollo de un ambiente amable, flexible, respetuoso, colegiado, de libertad. Un privilegio como espacio de trabajo. Ciertamente sería mejor que fuéramos más. Nos enriquecería como equipo, amén del hecho de que podríamos impactar más en una preocupación que nos apasiona y le da sentido a nuestro trabajo. Que la investigación pueda contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en los sectores vulnerables. Este es el tema del primer panel de hoy y no es gratuito. En eso el INIDE se distingue y ha mantenido una posición que se ha ido fortaleciendo a lo largo de estos 15 años. Ciertamente hay muchos institutos de investigación educativa en México y son muy variados los ámbitos de la educación que priorizan en su agenda. Entre otros,
la historia de la educación, los sujetos, el currículum, los procesos pedagógicos, la política educativa. En el INIDE hemos querido que la investigación que hacemos toque la realidad de los sectores de población que menos tienen, que son muchos, que en este país, donde las situaciones de desigualdad educativa y falta de equidad se hacen más presentes. Así como en sus inicios, hoy en día quienes integramos el INIDE seguimos abocándonos a los problemas de la educación, que son al mismo tiempo producto y fuente de la injusta y desigual sociedad que prevalece en México. Este es un énfasis que hemos ido construyendo con el tiempo. Nuestras líneas de investigación han buscado ser fieles a esta prioridad: la calidad y equidad en la educación básica y en la educación superior, educación intercultural, la política educativa, las relaciones entre la educación, el trabajo y la pobreza. Festejar un tiempo recorrido nos lleva inevitablemente a recordar, y en el recuerdo están las personas que han acompañado este proceso, los diferentes momentos que vivimos, las etapas en este recorrido, situaciones que enfrentamos, nuestros logros y nuestros retos, como el de desarrollar una investigación que contribuya al cambio social. De todo eso hay en este lapso de tiempo. 15 años hablan ya de una historia que ha sido vivida y compartida, de sujetos, investigadores e investigadoras y asistentes, que han estado presentes en distintos momentos. Están, por ejemplo, en los primeros tiempos Mercedes, Maura, Pedro, Alejandro, Idalia, Leticia, Raquel, Ángeles y Verónica. Verónica, secretaria de nuestro instituto, quien ha sido fiel a esta aventura desde sus inicios. A lo largo de este tiempo se han sucedido distintas personas en la dirección del INIDE, cada una dejando su propia huella. Desde Carlos en los inicios, y pienso cuánto gusto le daría estar en este festejo. Después vinieron el tiempo de Silvia y ahora el de Marisol. Todas estas presencias han contribuido poco a poco a apuntalar los cimientos de esta acometida y a definir el rumbo de la institución que ahora somos. 15 años nos han dado también la oportunidad de coincidir en el tiempo de 3 rectores. En los albores, con Enrique González Torres, promotor y auspiciador de este instituto. Posteriormente José Morales y ahora David Fernández. De cada uno de ellos siempre ha habido un gran apoyo y una gran defensa a este espacio de investigación dentro de la universidad. En palabras de David, rector actual de Ibero Ciudad de México, solo con la investigación se llega a saber críticamente lo que la universidad debe realizar en su atención a las necesidades sociales. Desde la investigación, la universidad conocerá dónde está la realidad social, qué es lo que esa realidad necesita y cuáles son los medios para resolver esas necesidades. Con este referente, nos da gusto constatar que cada día que pasa es mayor el reconocimiento al aporte que brinda la investigación del INIDE en términos de conocer las problemáticas educativas del país y aportar en el nivel de las estrategias y la política pública. El gremio nos ha empezado a reconocer cada día más como una voz con autoridad en el campo de la investigación educativa. Nuestras investigaciones han tocado a muchas poblaciones, temas y niveles educativos. Escuelas indígenas en el nivel primaria, el diplomado Escuela-Comunidad, la apuesta por un programa de doble inmersión, la problemática de los jóvenes de sectores vulnerables que cursan estudios universitarios, las milpas educativas, relatos de maestros de las telesecundarias vinculadas con la comunidad, la apuesta de los estudios técnico-universitarios, jóvenes vulnerables que truncan sus estudios y cifran esperanzas en la capacitación técnica como segunda oportunidad, estudiantes rurales que derivan alguna utilidad del componente de formación para el trabajo en la secundaria técnica, profesores y profesoras héroes en escuelas rurales multigrado, hijos e hijas de familias migrantes que adolecen de una educación de calidad, entre tantos otros. Y bien, ¿por qué este recorte? Porque estos temas, y cito aquí un texto que elaboramos colectivamente en el instituto, aglutinan los núcleos de mayor exclusión e injusticia, y en el INIDE estamos convencidos de que mediante su estudio riguroso podemos generar conocimiento útil para comprender, visibilizar y en la medida que está a nuestro alcance contribuir con la transformación de tales condiciones. Estas investigaciones han estado apoyadas por un grupo muy diverso de asistentes, ayudantes, becarios,
profesores invitados, diversos equipos que se han conformado, quienes están detrás de muchos proyectos a lo largo de todo este tiempo. Todo ello ha enriquecido nuestro quehacer y ha generado nuevos códigos de convivencia. Son ellas y ellos quienes también han hecho posible el desarrollo y la culminación de los diferentes proyectos. Va de la mano con este proceso la función formativa que ha desempeñado el Instituto, algo que consideramos fundamental dentro de nuestro quehacer. Así, hay compañeros y compañeras que han incursionado en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, en diferentes entidades privadas y públicas relacionadas con la investigación, en los ámbitos de la política educativa y la docencia. No podemos dejar de mencionar que a lo largo de estos años hemos mantenido cercanía permanente con el Departamento de Educación de esta universidad, conscientes de la importancia de vincular tanto la investigación con la docencia, como la docencia con la investigación, al incorporar estudiantes de posgrado a los diferentes proyectos que se desarrollan en el instituto. Asimismo, se han desarrollado diferentes colaboraciones dentro de la universidad, tales como el seguimiento de egresados que dirigirá Carlos Muñoz Izquierdo con Mauro Rubio, con objeto de analizar en qué medida los valores universitarios permeaban en sus egresados. Igual están ahora la investigación sobre el programa Si Quieres Puedes, que incorpora estudiantes de sectores de bajos ingresos, o ya viene el apoyo para la sistematización de la cooperativa Zumbal Xitalá, o la empresa social Yomolatel, en coordinación con el Centro de Derechos Indígenas en Chiapas. Muchos recursos, tanto internos como externos, han apoyado el desarrollo de nuestras investigaciones. A nivel interno tenemos el privilegio de contar con un fondo anual que nos ha permitido fortalecer y desarrollar la investigación educativa en nuestra universidad. Asimismo, hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, la Fundación Ford, la Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en América Latina y el Caribe, el Instituto de Planeación de la UNESCO, la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, la Fundación Kellogg's, ANUIES, el INEE, el INCA Rural, la Fundación CENTE, la Red ETIS, la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otros. Al INIDE lo hemos construido todos. En él todos hemos participado de una u otra manera, desde nuestras convicciones, tomas de posición, desarrollo de líneas de investigación, financiamientos obtenidos, proyectos, compromisos, desarrollo de coloquios, simposios, conferencias, presentaciones de libro, una cotidianidad académica que ha ido generando un código compartido en nuestro instituto, también un afecto que inevitablemente se genera con el paso de los años. Una inquietud que se ha convertido en sello de nuestro quehacer es que nuestras investigaciones tengan incidencia y pertinencia social, tema del segundo panel de esta jornada. Esta preocupación es últimamente puesta de lado ante la imposición de criterios academicistas que permean la forma en que se evalúa la investigación, ranking de revistas, factores de impacto, número de citas, etc. La pertinencia social de la investigación que se realiza desde las universidades jesuitas no se guía únicamente por el valor económico de los productos, sino por la profundidad de los problemas sociales y sus repercusiones en la calidad de vida de los sectores sociales empobrecidos. En su mayoría, y cito de nuevo el documento que elaboramos, las pesquisas que se han realizado y que se llevan a cabo desde el INIDE implican trabajo de campo y son investigaciones aplicadas, que se proponen complejizar las miradas simplistas o verticales con la visión de los actores locales, que, más que informantes, son considerados como sujetos activos que desempeñan un papel relevante en la construcción del conocimiento resultante de la investigación. Consideramos, por tanto, que la búsqueda de la incidencia y la pertinencia social debe ser el referente que guíe nuestras investigaciones, sin descuidar la calidad del proceso de investigación. Esta orientación resulta prioritaria en el marco de la problemática educativa nacional y en correspondencia con la misión de esta universidad. Resultado de nuestras investigaciones han surgido diferentes publicaciones y presencias en eventos académicos y vinculados con la política educativa. Tratamos de ser fieles a la consigna de si investigo, publico, si publico, difundo. Todo ello en aras de que los resultados de investigación circulen y tengan una mayor capacidad de incidir en la mejora de la educación en México en sus diferentes niveles. Bienvenidas y bienvenidos pues a esta conmemoración que nos hace sentir muy orgullosos por el camino recorrido y por el camino que vamos perfilando. Gracias por permitirnos compartir con ustedes la celebración de esta breve historia.
Una historia que nos llena de satisfacción por formar parte de un instituto que busca el compromiso con los sectores más desfavorecidos, que tiene como referentes a la inequidad y desigualdad educativas y que tiene como faro la vinculación de la investigación con la problemática social de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias. Vamos a dar paso al primer panel de este día. Me voy a permitir leer una breve semblanza de los integrantes de este panel. Yo no creo mucho en las semblanzas, pero... Y bueno, acompaña y modera este panel Marisol Silva. Marisol es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente es directora del INIDE, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y también se desempeña como docente en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Sus trabajos de investigación se enmarcan en las líneas de calidad y equidad de la educación superior y política pública en educación. Ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación sobre calidad y evaluación de la educación, políticas de educación superior, equidad y justicia en educación y el primer año universitario. En torno a estos temas ha publicado varios artículos, capítulos y libros en medios nacionales e internacionales. Marisol pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente coordina el Comité Científico del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Bueno, tenemos también en el extremo a Manuel Gil Antón. Él es doctor en Ciencias con especialidad en Metodología y Teoría de las Ciencias, Investab y PN. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación son la sociología de la educación, actores, procesos y estructuras en educación superior, epistemología de las ciencias sociales, metodología de la investigación social. Cuenta con diversas publicaciones especializadas, libros, capítulos, artículos y documentos, y poco más de un centenar de artículos periodísticos para la generación de opinión pública. Desde 2009 es consejero académico del INIDE. Carlos Mendoza es doctor en Teología Fundamental por la Universidad de Friburgo, Suiza. Es miembro Actualmente es el director de la División de Humanidades y Comunicación de la Universidad, investigador en Teología Fundamental en diálogo con la fenomenología y la antropología en contexto moderno tardío, desde una perspectiva de teoría mimética, pensamiento crítico y epistemologías del sur. Finalmente, María Bertelli es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde el 91 es investigadora del CIESAS y asesora proyectos civiles e institucionales en materia de educación intercultural y bilingüe. Esto en el Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco del mismo CIESAS. Coordina la Red de Educación Inductiva Intercultural, que genera proyectos educativos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán, además de regiones indígenas del sur y norte del Brasil, a través de la Universidad Federal de Roraima y la Universidad Federal Minas Gerais. Y bueno, cedo la palabra a Marisol, que modera este primer panel. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y también por esto, también por las palabras que preparaste y que las vemos todas y todos los que estamos en el INIDE y los que pasamos por el INIDE como un regalo muy bonito, esta reflexión que hiciste. De veras, muchas gracias. Bueno, como también lo mencionó Enrique en la presentación, la idea de esta mesa es tener un diálogo, una conversación amistosa con colegas y con mi jefe, es el director de Inicional, que también es colega investigador, sobre, digamos, sobre la trayectoria del INIDE. Por eso esta mesa la poníamos en ese tema de un poco revisar nuestra trayectoria y pensar en el camino que tenemos que seguir. Por supuesto, les agradezco mucho la aceptación y para esta plática que ya habíamos programado, como seguramente todos y todas saben, para antes de los sucesos de septiembre. La hemos reprogramado y sentíamos pues
como un poco de inquietud en hacer una celebración o no en estos momentos, pero nos ganó el tema de, bueno, de apostar por la esperanza, y parte de esto y la reconstrucción es el propio diálogo sobre las tareas que tenemos que hacer cada una y cada uno. Por eso decidimos continuar con la celebración de este evento, y bueno, les agradecemos mucho la disposición. La idea era abrir esta mesa de diálogo, con un recuento de las cosas que hemos hecho en el INIDE, pero Enrique hizo una magnífica tarea y entonces no va a ser necesario, digamos, abundar en varias de esas cosas. Dijo Enrique las cosas sustanciales, y son las que queremos retomar en esta plática, que es pues la misión del instituto. Desde que se funda el instituto, con los antecedentes que ya mencionó Enrique también, en el 2002 cuando se funda, es con esta idea que le da identidad, y es investigar la educación desde los problemas que enfrentan los sectores más desfavorecidos, y entonces una identificación de una línea clara de trabajo por la justicia y por la equidad. Y así, bueno, ya también lo mencionaba Enrique, así nos hemos ido conformando en las diferentes líneas de investigación, y así nos fuimos organizando para sacar adelante el trabajo. Pero claro, estas que apenas son 15 años, ¿verdad? Pero siempre estamos haciendo altos en el camino para saber que también estamos haciendo la tarea, qué tan posible es seguir apostando por esa tarea. Recientemente teníamos una plática justamente con el rector a propósito del Congreso Nacional de Investigación Educativa, y vinieron colegas del COMIE, precisamente Rosa María, que ahora es la presidenta del COMIE, para platicar con el rector y pedir apoyo para el Congreso. Entonces hablábamos de la historia, de cuántos somos en la investigación educativa en este consejo. Somos alrededor de 300 o más de 300 investigadores, y nos preguntaba David, ¿por qué tanta producción y por qué tanta investigación no logra realmente transformar, llegar a las transformaciones que necesitamos? Yo creo que es una muy buena pregunta, que no solo aplica al caso de educación, ¿verdad? Que yo creo que aplica a muchos otros casos. Pongamos un tema que es muy cercano para el propio David, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pero de todas maneras, analizar la realidad y toparnos con situaciones que nos llenan de insatisfacción, nos lleva de todas maneras a revisar qué estamos haciendo, cómo tenemos que hacerlo mejor, cómo podemos hacerlo de manera distinta para poder lograr esos objetivos. Aquí aparece, digamos, en esta lámina que quisimos proyectar, cuál es nuestra misión. El INIDE es un centro de investigación educativa cuya misión es generar conocimiento que contribuya a construir alternativas que permitan dar respuesta a los problemas derivados de la desigualdad social y la inequidad educativa. Por esa razón, las líneas de investigación las hemos ido también, digamos, clarificando para articularlas con esta misión, y actualmente trabajamos estas líneas que ya mencionaba Enrique: calidad y equidad en educación básica, calidad y equidad en educación media superior, educación para la interculturalidad, educación, trabajo y pobreza, política pública en educación. Y claro, cuando iniciábamos estas discusiones era esta intención, este deseo de incidir en las políticas públicas. Ahora somos más realistas y tenemos una visión de campo también mucho más comprometida, y pensamos que la incidencia no solamente es a ese nivel macro, sino que la propia realización de las investigaciones con los grupos con los que participamos, también se abre la posibilidad de juntos colaborar en la transformación de los propios procesos con quienes estamos trabajando. Entonces tenemos ahora una perspectiva, digamos, más abierta, más integral de la pertinencia y de la incidencia. Y retomo también lo que decía Enrique, esto lo hacemos desde los 6 investigadores titulares del INIDE, pero también posibilitados, ya lo mencionaba, por el magnífico equipo de asistentes, investigadores asociados y el equipo administrativo también, Idalia y Verónica, que nos acompañan en eso. Y claro, nuestra esperanza va creciendo, y viendo hacia adelante pensamos que son muchos los retos, y pensamos que la tarea es fuerte, que es difícil, pero que vale la pena sacarla, enfrentarla. Y por eso el día de hoy
nos parecía importante aprovechar la mesa para dialogar sobre, teniendo en mente esos desafíos y ese recorrido. Yo les proponía a los colegas pensar en las siguientes preguntas. Desde sus propias experiencias como investigadores, ¿consideran que la academia, llámese universidades, centros de investigación, institutos, puede incidir en transformaciones sociales mediante sus investigaciones? Y de ser así, ¿por qué piensan que sí es posible incidir en esta realidad? Y sobre todo, ¿cómo habría que hacer para poder tener esa incidencia desde una perspectiva amplia, que ya decíamos, no necesariamente pensando en la formulación de políticas, aunque sin descartarlas, pero sí en la manera de comprender mejor y la realidad, y poder juntos con otros actores llegar a esas transformaciones o por lo menos impulsarlas? Entonces es una pregunta pues que nos da vuelta siempre, yo creo que no solamente a los del INIDE, sino a quienes estamos en los campos de investigación social, y que en este momento sería un buen momento para reflexionar sobre eso. Bueno, pues primero quiero felicitar los 15 años del INIDE y la apertura de este espacio de diálogo, cuyo motivo está en festejar, en estar contentos, ¿verdad? Porque es un festejo, es una fiesta, es un aniversario, pero un aniversario muy a nuestro estilo, reflexionando, pensando, no nada más bailando, pensando, reflexionando acerca del quehacer del mismo INIDE y también de nuestro quehacer en general como investigadores. Muchas gracias por invitarme a esta fiesta. Con respecto a este planteamiento que hace Marisol, considero que la academia no solo puede, sino debe incidir, no solo en las políticas públicas, sino en esto que ha hecho el INIDE, que es trabajar de manera explícita por las transformaciones sociales. Creo que en nuestro campo la cuestión no es solo saber, sino articular el deber con el saber científico, lo cual tiene que ver con la ética profesional inherente a nuestro ejercicio, porque somos educadores. De quien practica la investigación y la ciencia en contextos regionales y nacionales que demandan la producción de conocimiento riguroso, pero también socialmente comprometido. La realidad en que vivimos no solo plantea problemas y necesidades, sino exige transformaciones, creo yo, radicales. ¿Pero cómo hacerlas? Tal vez estas transformaciones sean necesarias en muchos ámbitos: el ámbito de la política, el ámbito del derecho, de la educación, la economía, la cultura, la vida social, entre otros muchos ámbitos que implican transformar las subjetividades en subjetividades alternas, como sugeriría Touraine, capaces de transformar la realidad transformándose. Me siento entonces muy cómoda en una institución, en un instituto que se plantea de manera explícita la transformación social. En un mundo global donde lo que se globaliza es la pobreza y el deterioro de los espacios comunes y la vida en nuestro planeta Tierra, como menciona Claire Hill, necesitamos incursionar en nuevas perspectivas teóricas, epistémicas y metodológicas. Ahí tal vez radica en parte el cómo, porque cada vez más en este cambio en las metodologías, la participación activa de los hasta hace poco definidos como usuarios, como sujetos de la investigación, se hace necesaria. Ellos empiezan a participar de manera activa en los descubrimientos coproducidos, lo cual resulta fundamental. Las investigaciones incidirán en esas transformaciones sociales si, además de buscar impactar las políticas públicas, como nos planteamos en esta mesa, intervienen en la democratización del conocimiento y en la defensa de lo público en educación, que no es lo mismo que incidir en la política pública. Es mi primera parte para provocar un poco a los que me siguen y luego volvemos.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días, enhorabuena a todas las y los colegas del INIDE. Claro, son 6 investigadoras, investigadores titulares, pero es toda una cohorte, diría yo, con asistentes de investigación y asistentes de proyectos, y el equipo administrativo, por supuesto, que genera un equipo realmente, como dice el doctor Enrique Pic, de una gran eficiencia, por supuesto, y calidad académica, pero también de afectos. Bueno, yo voy a hablar un poco aquí como la vaquita marina o el jaguar mesoamericano, como una especie en vías de extinción, porque en el SNI soy, creo, a mi entender, el único teólogo que está en el SNI. Ya llevo 15 años resistiendo entre esa estructura académica. Éramos dos, la doctora Bárbara Andrade, pero falleció hace unos años, profesora aquí en la Ibero, queridísima colega. Y entonces, bueno, la teología, ¿qué tiene que decir en el concierto de las humanidades, en la sinfonía o la cacofonía de las humanidades? Eso quisiera yo conversar con ustedes, y voy a hablar un poquito con 2 perspectivas, una como investigador sobre los temas de las víctimas sistémicas y la vulnerabilidad que vivencian como en una violencia sistémica y sus resistencias de dignidad y esperanza. Por un lado eso, pero también como divisional, puesto que en la segunda pregunta me centraré un poquito más, cómo apoyar a un instituto que se caracteriza por una vitalidad, escuchando precisamente y tratando de investigar a aquellos sujetos más vulnerables en los procesos educativos. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que las humanidades están ante un gran desafío, incluida por supuesto la investigación educativa, pero también la teología, la filosofía, la historia, las artes. El gran desafío es cómo estar de nuevo en el espacio público con pertinencia epistémica y social. El espacio público no solo mexicano, sino global, y cómo nos posicionamos frente a esta violencia sistémica. Cómo escuchamos las voces de innovación, las experiencias de libertarias o de liberación, si ustedes quieren, de dignificación, de redignificación de aquellos movimientos sociales de grupos vulnerables, y cómo aprendemos de ellas y ellos. Boaventura de Sousa Santos estuvo aquí hace 9 meses, en marzo, dictando una conferencia importantísima, Revolucionar la democracia y democratizar la revolución, y él señalaba allí el papel de las humanidades en esta dialéctica entre revolución y democracia que hoy es urgente en el mundo global. Y para mí es un marco teórico pertinente, entre otros, por supuesto, hay otros autores, autoras, Silvia Rivera Cusicanqui, en América Latina, por ejemplo, y varios de ustedes pues conocen y trabajan desde estas y otras perspectivas, pero a lo que voy es que las humanidades me parece que tenemos el desafío de poder situarnos, decía Boaventura, en la retaguardia de la historia de los movimientos sociales, no en la vanguardia, porque el triunfalismo academicista que señaló por ahí, no con el término triunfalismo, pero sí los criterios academicistas, el doctor Enrique Pic, que a veces esclerosan a nuestras universidades. Y en ese sentido, lo que Boaventura proponía en marzo del año pasado, aquí de este año en la Ibero, es precisamente, me parece una idea pertinente, para la universidad decolonial, como él la llama, en un nuevo momento de la vida universitaria. Es decir, la universidad que se vuelca a un aprendizaje y construcción colectiva del conocimiento, pero desde el espacio público, desde lo que sucede en las calles, de lo que sucede en las comunidades, de lo que sucede en los centros de investigación, sí, por supuesto, con el rigor que esto conlleva, pero sin hablar solo ese lenguaje. El monolingüismo, en ese sentido, y aquí tenemos maestras y maestros de la interculturalidad, pues es impertinente ya en nuestros tiempos. Tenemos que aprender a escuchar esas otras voces, esos otros lenguajes, esos otros actores, actoras, que nos ayuden a comprender, en el caso de la investigación de las humanidades, lo que está gestándose como un cambio de mundo. El colapso de la, digamos, era antropocéntrica, el antropoceno, como le dicen algunos, pues ya está dando sus signos más preocupantes, y allí las humanidades están llamadas, me parece, a estar de nuevo en el espacio público, puesto que son ellas, decíamos, la investigación educativa, la comunicación, el arte, la historia, la filosofía, por supuesto, y la teología, la literatura,
son las que forman parte de la División de Humanidades. Tengo que hablar de esta división aquí, de la que estoy muy, muy orgulloso por todo el camino que hemos andado estos 3 años. Las humanidades, creo, tienen que estar de vuelta en el espacio público para una crítica frente a una lógica hegemónica que es la de un academicismo que está desvinculado de los movimientos sociales, o de esos actores que son invisibilizados por la violencia sistémica. En mi caso, desde la teología, lo que intento con colegas en algunos grupos de investigación aquí en la Ibero y en otros países, es escuchar esas voces, esos grupos que son vulnerados, que son excluidos, invisibilizados, y que sin embargo desde sus resistencias buscan la transformación de las relaciones políticas, sociales, económicas y espirituales en el mundo. Hace unas semanas acogíamos aquí con un grupo de colegas de diferentes departamentos un coloquio sobre fosas clandestinas, un drama terrible que pasa no solo en nuestro país sino en el mundo, y la pregunta que nos hacíamos es cómo pensar, éticamente, ese gran horror que es el de la desaparición forzada, y cómo pensarlo de manera interdisciplinaria, por supuesto desde la medicina forense para empezar, pero también la antropología, la sociología, la filosofía y las teologías. Me parece que ese es el aporte que las humanidades pueden dar, porque la pregunta era, desde tu propia experiencia como investigador, ¿consideras que la academia puede incidir en transformaciones sociales? ¿Por qué y cómo? Yo diría sí, siempre y cuando en este momento de la globalización estemos a la retaguardia de esta historia que está construida desde abajo y desde su reverso por los movimientos sociales, que de víctimas sistémicas tratan de cambiar el rumbo de lo que sería este colapso civilizatorio, para que tengamos dignidad y vida entre todas y todos. Entonces me parece que ese es un horizonte que en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana, de los últimos 3 años claramente se ha querido promover, y es un territorio inexplorado. Tenemos todavía mucho que aprender, qué metodologías son propias en esta interdisciplina, qué tipo de lugares de enunciación son los que son los más pertinentes para este tipo de investigación, quiénes son nuestras y nuestros interlocutores, a quiénes nos dirigimos cuando decimos incidencia social, las políticas públicas, sí, solo las gubernamentales o también las que generan otros actores políticos y sociales. Yo creo que ahí la cuestión sigue abierta, y desde esta especie en extinción es lo que puedo decir. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo traigo la corbata que me regaló Silvio, creo, cuando me invitó a ser del Consejo del INIDE. Me la pongo con gusto porque tiene un significado que en la segunda pregunta voy a decir. Me acabo de enterar que es desde 2009 que estoy en el Consejo. Probablemente en la próxima sesión me despediré después de 8 años. Y lo agradezco mucho, Silvia. Lo agradezco mucho, Marisol. La pregunta que Marisol nos propuso para ser la primera nos pide desde nuestra experiencia. Entonces, decía León Felipe una frase bien bonita que es por hoy y para mí, con ello queriendo decir que hasta donde llevo vivido y solo para mí, en el sentido de no predicar esto como una cuestión que debe hacer nadie, pero sí a la que creo yo que uno se puede adscribir. Me parece que la participación de la investigación en las transformaciones sociales tiene varios caminos, ¿no? La última conversación que tuve con don Pablo Latapín le dio continuidad a una vieja plática que él generosamente tuvo conmigo de si era factible desde la investigación estar dentro de los hacedores de políticas para que hicieran mejor la política. Y yo siempre mantuve una reserva que deriva de una convicción que tengo, porque siguiendo a Weber, la lógica del político y del científico
tienen un abismo insalvable. Es decir, desde mi punto de vista, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción pasan por caminos distintos. Por ejemplo, estar en este auditorio Villacuría nos recuerda la muerte de los jesuitas en El Salvador, posterior a la de don Arnulfo. Quizá las sillas vacías pudiesen albergar a los 43 muchachos de Ayotzinapa. Me parece que esas personas, Villacuría, me acuerdo que fue muy fuerte cuando vimos esas imágenes, creo que fueron personas que siguieron un camino de compromiso que es valiosísimo. Enrique nos hablaba de otro, que es uno que Lidia ha participado mucho, que es con las personas que se investiga hay el compromiso de transformación. Yo quiero decirles que hay otra, y por eso decía por hoy para mí, yo sostengo que también es posible que el papel que tenga la investigación educativa sea en estos momentos, en estas décadas ya largas, 35 años al menos, desde la creación del SNI, ya no ser una comunidad que cada vez escribe más y lee menos, ya no publicar para las comisiones dictaminadoras, sino pensar que otra forma de impacto de la investigación educativa en las transformaciones sociales pasa por el esfuerzo de la construcción de opinión pública crítica, que desde la duda y desde la pregunta genere a la ciudadanía que este país necesita. El principal déficit del país, a mi juicio, es de ciudadanía. Y la ciudadanía parte del hecho de apreciar a la crítica como un valor en sí mismo. Durante muchos años me han dicho a mí que es muy fácil criticar y es muy difícil edificar, con lo cual se propone que lo que yo hago y otros que intentamos, don Pablo, muchos, pues es bien fácil, pero que es difícil es edificar, ¿no? Refiriéndose a la política, a las políticas públicas. Yo he respondido quizás en defensa propia que no es cierto, que también es difícil edificar una buena crítica y que esa es otra chamba en la cual también uno se equivoca. Pero el valor, reivindicar el valor de la crítica y esforzarse por generar propuestas hacia la opinión pública que tengan como base la investigación que uno alcanza a hacer, que ya no sea para las comisiones, que sí enriquezca la discusión en el campo en que trabajamos, pero que también vaya hacia la posibilidad de contribuir en la construcción de ciudadanía, nos conduce a pensar la ciudadanía de la siguiente manera. Necesitamos dejar de ser beneficiarios para ser ciudadanos. Y el eje de la ciudadanía es la reivindicación de la duda, la pregunta y la rebeldía. En ese sentido, desencantado de la, o por lo menos pensando que es posible, aunque complicado, esta idea de educar a las élites. No he visto a ninguna élite preocupada en serio por su pueblo, nunca. Decir que la investigación educativa es útil para generar mejores políticas públicas me parece que corre el riesgo de legitimarlas.
establecer la posibilidad de dirigirse al público desde los medios y tratar de decir que no basta con ponerle corbata a los choferes, sino que tenemos un camión deshecho en un camino cuesta arriba, que es la desigualdad social, tiene sentido. Yo les diría que, otra vez, por hoy y para mí, y sin pretender que esto sea ni lo único ni lo mejor, simplemente también un camino, la investigación educativa puede ser útil para la construcción de ciudadanos que reivindiquen la crítica, la duda y la pregunta como el camino para enfrentar, por ejemplo, probablemente el gobierno más impresentable e indecente que hemos vivido en la historia, para compartir con otros la complejidad de los fenómenos cuando los gobiernos tienden a simplificarlo, y para, en una de esas, construir o co-construir en nuestro esfuerzo y en el diálogo que se puede tener con las personas que nos hacen favor de leernos, una capacidad que nos deje de ser beneficiarios de los bienes de autoridad, entre ellos la educación, para considerarla un derecho y para hacer lo que el INIDE nos ha enseñado. Esa posibilidad del derecho a la educación está irremediablemente ligada a la desigualdad social, de tal manera que en el INIDE hemos aprendido, nos han ayudado a entender que este país está dando la peor educación a los que más lo necesitan y está dando la mejor educación desde siempre, con un sesgo de clase, a los que menos la requieren. Me parece que esa es una posibilidad. Bueno, muchas gracias por esta primera vuelta de reflexiones, y entonces nos abrumamos porque la pregunta se enriquece y se abre una cantidad enorme de caminos para seguir pensándolo, pero retomando un poco lo que dialogamos en algún momento también con Carlos Muñoz, lo quiero meter aquí porque, como bien decía Enrique, yo creo que está presente, y si estuviera físicamente también estaría contento. Cuando estábamos en los estudios y en varias investigaciones nuevas, y entonces se nos ocurrían buenas ideas, aquí está Manolo, que fue su asistente mucho tiempo, y se nos ocurrían cosas que pensábamos que eran muy novedosas, don Carlos nos decía, bueno, sí, eso ya en los años 70, cuando estábamos estudiando este problema, se nos ocurrió A, B y C cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento yo decía, ay, Carlos todo el tiempo dice que ya se hizo todo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo que decía era justamente un poco lo que ha ido brotando en esto que han reflexionado ustedes tres. Hacer las cosas de manera diferente y cambiar las miradas, que yo creo que es la parte más difícil. Con lo que tú nos dices, María, bueno, nuevas perspectivas teóricas, nuevas epistemologías, sí, digamos, hacernos cargo de la herencia, sobre todo occidental, con la que hemos sido formados y formadas, pero también voltear las miradas hacia lo que está ocurriendo entre nuestros propios espacios y los saberes que se están generando allí. Esto que dices, y que de las humanidades y de toda la propuesta de una democracia distinta, del no monolingüismo, y que también, digamos, Silvia lo puso muy fuertemente en todo el tema de educación intercultural, y ahora claramente Estefano también nos ayuda a entender esta mirada desde su propia experiencia y sus propias prácticas junto con los trabajos de María. O sea, digo, sí es cierto, o sea, cuando pasamos por la escuela había unos autores que eran los autores que estudiábamos, y empezamos a hacer la investigación, y como que nos fuimos quedando en eso, y la posibilidad de actualizarnos, renovarnos, cambiar las miradas, diversificar las perspectivas, no es tan fácil. También hay que decirlo porque la gestión académica
y la investigación y las evaluaciones y publicar, y cuando viene el SNI todos sentimos la soga al cuello. La verdad es que eso sí nos mete en una lógica complicada, ¿no? Una lógica complicada, y por eso la reflexión que se está haciendo aquí, que yo creo que sí va a llegar a las autoridades también. Bueno, la Ibero, ¿cuál es un poco lo que hemos tratado de impulsar desde el INIDE en los últimos meses? Es, bueno, ¿cuál es la identidad propia de la Ibero en cuanto a investigación educativa y todas las demás? ¿La Ibero es CONACYT o hay un sello Ibero específico comprometido con la misión que nos llevaría a hacer las cosas de manera distinta? ¿Y cómo pasar de ese discurso o de esas convicciones pues a las prácticas? Porque a veces los discursos no son suficientes ni las convicciones, y entiendo que varias de las cosas que ustedes nos han dicho va por ahí: renovar la perspectiva, voltear la mirada hacia los movimientos, hacia lo que podemos aprender y hacer juntos. Esto que ya Manuel también nos ha dicho en otras ocasiones, y que eres como la conciencia en ese sentido de la diferencia entre la lógica científica y política. Yo creo que son útiles estas reflexiones porque también nos ayudan a nosotros a dotar de sentido la cotidianidad y el trabajo de cada día, que lo que estamos haciendo cada día puede tener un impacto, una transformación en nosotros mismos, en nuestros entornos inmediatos, la propia universidad, por ejemplo, que a veces queremos ser luz de la calle y candil, ¿cómo es la cosa esta? Y la oscuridad en la casa, ese asunto. Y creo que repetimos esas cosas. Entonces, este compromiso, visto desde esta mirada, con estos compromisos, y se junta un poco desde estas lógicas y estas miradas que nos proponen, y es con lo que cerrabas tú, Manuel. Yo creo que también allí nosotros hemos hecho esfuerzos, y otros que nos antecedieron, el mismo don Carlos Pablo y otros que estuvieron aquí en otras instituciones, en la incidencia en la política y en cambiar las formas, pero creo que ahí se abre también una línea muy importante, que es esto de formar ciudadanía, porque el conocimiento que estamos generando se queda en los journals que están bien colocados. Eso vamos a tener que seguirlo haciendo, o por lo menos un tiempo, pero no estamos transitando en esto de formar ciudadanía, de acercar esa información, ese conocimiento, para que la gente lo pueda utilizar cotidianamente. La perspectiva que ha puesto el INE de derecho a la educación, y por ejemplo desde un trabajo que se hace, que yo creo que es muy importante, de la evaluación de las condiciones de aprendizaje, donde la gente pueda ver que no son dádivas, sino que son derechos los que tienen las comunidades. Fortalecer, como se dice, empoderar a las comunidades. Yo creo que también lo podemos hacer en ese día a día, y tenemos que buscar las maneras para poder combinar estos espacios. Y lo que me queda también claro es que solo no lo podemos hacer, ¿no? Y que es un trabajo colectivo para dialogarlo, para hacerlo, y entonces estos espacios y la generosidad y la disposición que tienen todos ustedes, nosotros también la suscribimos, no solamente para que vengan a sumarse a lo que proponemos, sino para sumarnos también a otros proyectos y a otras redes, porque eso es otra de las cosas que nos debilita el trabajar en soledad, ¿no? Algunas de las cosas que me disparan estas reflexiones, pero podemos dar paso a la segunda vuelta, que ustedes dijeron que ya tenían la segunda vuelta preparada, ¿sí? Que puede ser una pregunta de la segunda vuelta. Una segunda vuelta chiquita, sí. Si les parece, porque terminamos, sí, por el tiempo, que necesitamos terminar a las 12 en punto, y yo creo que sí nos va a dar tiempo, pero me gustaría que tuviéramos unos breves minutos. Podríamos juntar un poco esto que hemos dicho de evaluar o valorar, ver, hacer un recorrido por lo que hemos ido haciendo, que ya se tocó en la primera parte de alguna manera, y bueno, hablar ahora de los desafíos, de los desafíos del INIDE, digamos, hacia futuro, pensando en este marco, pensando en esta misión, en este compromiso. Bueno, desafíos del INIDE, de la investigación educativa y de todos y todas las que estamos aquí, y las humanidades, dice mi jefe, y es verdad, porque no la podemos dejar, no estamos metidos allí. Muy bien, bueno, pues simplemente para decir las últimas ideas que me generó esta primera pregunta, retomando lo que plantea Carlos, ¿no? Que además me identifico mucho con ese sentido teológico. Creo que nos hace falta, ¿no? Esto de que la escuela laica a veces dejó de lado la espiritualidad, no, a veces dejó de lado la espiritualidad, y es un vacío de la escuela pública que no me queda muy claro, cuando ves que en los proyectos alternos
la espiritualidad es parte del trabajo pedagógico. Entonces no estoy peleada con la espiritualidad para nada, creo que fue un asunto histórico que marcó la lucha, el periodo postrevolucionario, ¿no? La lucha cristera, todo esto, pero creo que la espiritualidad está muy clara en las escuelas zapatistas, en las escuelas alternativas, que sin espiritualidad no hay nada, ¿no? Como diría Bladesen, ¿no? No se puede vivir sin fe. Bueno, pues parece que sí, ¿verdad? Y me encanta ese sentido teológico, en ese sentido libertario, donde muchos movimientos en Latinoamérica han sido hechos desde la teología de la liberación. Y en ese sentido creo que la espiritualidad está ahí. Yo creo que eso es muy importante para dignificar, me encantó esto de que no se trata de dignificar a los otros, sino que las mismas comunidades vulnerables comienzan a dignificarse. Y nosotros servimos de canal para que eso suceda, para que la ciudadanía tome forma, apoyamos, acompañamos esta democratización del conocimiento de la cual se habló en esta primera pregunta, ¿no? La creación de ciudadanía sí es básico, como planteó Manuel, pero creo que esto de empoderar a la sociedad civil o acompañar en el empoderamiento de la sociedad civil es muy importante, involucrarnos en ese trabajo, y creo que hay muchas perspectivas nuevas. Coincido en que Boaventura nos abre esa perspectiva de manera importante. También está Miñón o Walsh o Rappaport, pero antes había también pensamiento libertario, y me encantó también la alusión a Freire, ¿no? Que uno siente que está en el corazón con Freire, que estamos con Freire. Un poco el debate que se dio con el muralismo, ¿no? Habrá que pintar con causas política o no, pues yo me inclino a una educación políticamente posicionada como el muralismo en su momento, ¿no? No es un arte nada más de expresión del conocimiento por sí, o per se. Entonces creo que Freire nos dice, educar es tener una intención, y una intención clara hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde podemos ofrecer una posibilidad, donde los actores son libres de tomar o no la opción que le dé el educador. Tampoco es un acto de imposición. Pero creo que Freire nos lleva por ahí. Fromm también. Fromm me parece básico en este trabajo. Fanon también. Me encantó la alusión a Weber. ¿Y por qué no hablar de Marx, no? O sea, uno se siente bien, porque ya pasó mucho tiempo y yo fui formada en la tradición marxista, pues ya fui, como dicen los jóvenes, ¿no? Tú fuiste de la época de Marx. Y ya fuiste de la época de Freire, pues... O sea, esto de reivindicar el encuentro intergeneracional con luchas previas, con pensamientos libertarios, la materialidad de Marx es fundamental, porque todo depende de una relación estrecha con un mundo que está en crisis objetivamente, materialmente. Desde ahí podemos armar una educación libertaria, no nada más en el pensamiento, pero me parece que ahí se tocaron, hacer muchas cosas, y pensando ya en el INIDE, ya entrando al INIDE, ¿no? En este cierre de esta primera pregunta, yo creo que sí se ha esforzado desde sus orígenes en sedimentar estas comunidades. Me sorprende lo pequeño del equipo, pero creo que es un equipo muy grande. ¿Por qué? Porque se han abierto a estas redes que hacen de un INIDE muy, muy potente. Uno lo ve mucho más potente que estos actores, ¿no? Yo me siento agradecida, hasta con ganas de estar aquí. O sea, de verdad que me siento muy bien. No lo digo. Pero la verdad, creo que he trabajado en redes para el bien común desde sus orígenes. Me siento muy bien que se hace eco a las posturas éticas que también yo tuve en mi corazón, en el doctorado, ¿no? Cuando estuve muy cerca de estos fines humanitarios, filantrópicos que llevó a este doctorado don Pablo Latapí. Pues me siento también tocada en mi corazón por don Pablo, por don Carlos Muñoz Izquierdo, y me siento en esta primera pregunta, en este cierre que me parece necesario para entrar ya a hablar del INIDE, y leo porque es que quiero hacerle honor a lo que dice, ¿no? En la próxima pregunta. Pero realmente, como cierre la primera, creo que tenemos, por lo que dijimos ustedes los cuatro, las y los cuatro, pero si no me linchan, las y los cuatro, lo que hemos dicho en esta primera parte, ¿no? Es como un poco amarrar para poder entrar que nos está dejando la experiencia de
a mí me ha parecido inspirador escuchar a Manuel, a María, por supuesto a Marisol, en el sentido de que hay como vasos comunicantes, creo yo, cada uno con los acentos propios de la disciplina o del lugar de enunciación o de la propia experiencia, pero esto de subjetividades alternas, ¿no? Por ejemplo, que yo encuentro mucha sintonía con temas de subjetividades postmodernas, vulneradas, pero al mismo tiempo en resistencia y resiliencia, y analizados de la filosofía y la teología. La antropología puede ser un campo muy rico de investigación interdisciplinar. Y claro, una de las expresiones fundamentales, y estoy totalmente de acuerdo con Manuel, es en los procesos de ciudadanía crítica, que son como, yo diría hoy, el parteaguas de lo que sería habitar la democracia. Hace unos meses también estuvo por aquí, estoy haciendo difusión de lo que hacemos en la Ibero, estuvo Jacques Rancière hablando sobre la democracia, esta democracia que se hace en las calles, no la de los partidos, por supuesto, la partidocracia, sino la democracia que es disruptiva, que es necesariamente una expresión con un carácter de espontaneidad fuerte. El justo vino después de los sismos del 19 de septiembre, y le impresionaba mucho esta organización, por supuesto, espontánea de la sociedad civil, y la fuerza que es la que surge allí en este momento disruptivo. Es lo que él analiza también a través del arte, por supuesto, pero en los procesos educativos lo podemos ver, cuando hay escuelas, otras experiencias de escuela. Aquí el doctor Sartorello es el que está, entre otros, con los colegas del INIDE también, bueno, no voy a citar a todos, ¿verdad?, pero cada uno desde su enfoque propio, quizá lo haremos en la segunda parte. Me parece que allí hay una sintonía, en una intuición de lo que serían estas subjetividades alternas, o yo llamé víctimas sistémicas. Hay gente que no le gusta este término porque revictimiza a la gente, pero creo que es pertinente en la antropología mimética para decir que son estructuras de violencia sistémica las que generan estas víctimas que son invisibilizadas y que son de mucho orden, de muchos órdenes, desde los crímenes de odio, los feminicidios, las fosas clandestinas, los desaparecidos, la migración forzada, y que en ese sentido creo que son actores de ese cambio de mundo que es absolutamente necesario pensar también críticamente. Por supuesto, no se trata simplemente de un cheque en blanco a los movimientos sociales, ¿verdad?, citando a Paquita, la del barrio, por supuesto, sino es un acompañamiento crítico. Yo creo que ese es el papel propio de la universidad, de la academia, del pensamiento crítico, que es una cercanía que parte por la corporalidad, los afectos, todo esto que los feminismos y transfeminismos nos están alertando a la necesidad de reincorporar en las narrativas académicas también esa otra dimensión de la subjetividad. Y entonces creo que desde allí se dan como vasos comunicantes entre lo que estábamos compartiendo y que Marisol pues nos ponía sobre la mesa desde esta perspectiva de lo que es la investigación con incidencia, o yo diría con pertinencia social. Me confundí, Marisol, ¿estamos en la primera o en la segunda? En el tránsito. Yo quiero moderar también tengo la confusión, pero estamos en democracia crítica. Cerrando la primera y cerrando la primera y la segunda para... Bueno, aprovechando... Y si quieres, de una vez podemos entrar con la segunda, sí, para tener unos minutos al final para que... Sí, porque participen los... Exactamente. Bueno, a ver, una cosa que es muy importante de mi experiencia en el consejo del INIDE, y luego como alguien que aprende de sus productos, de su trabajo y de su sentido ético. Este es un centro que tiene un sentido ético, ¿no? Que tenemos que lidiar con sobrevivir para pagar la hipoteca, y luego también hacer algo con las comunidades, con los jóvenes vulnerables, con los indígenas, con todo lo que nos han enseñado. Está bien. Cuando los rusos tomaron Praga, los matemáticos fueron castigados para que fuesen a trabajar a las atarjeas y hacían ecuaciones en el caño, ¿no? Eso siempre me ha conmovido. Entonces, empiezo por el INIDE y algunos comentarios. Siempre he dicho en el consejo, y la próxima sesión, la última, lo diré: el INIDE
si tomamos en cuenta la relación de recursos con las personas, la producción, el sentido ético y el impacto, es el centro de investigación sobre la educación más productivo del país. Pero necesita plazas. Luis, ¿verdad? Sí. El INIDE necesita plazas. La Ibero no puede presumir de tener un centro de investigación de la importancia del INIDE, porque donde está tu tesoro está tu corazón, para hablarles bíblicamente. Y yo no he visto que metan el tesoro en la medida en la que el INIDE no lo quiere. Con eso me voy a ir, con el respeto a ese esfuerzo, pero también con la exigencia de parte de un consejero latoso de decir plazas, más recursos para asistentes, en fin. Yo no comprendo, pero sí lo que hice fue la división del ISUE entre la cantidad de investigadores y su impacto. Para nada. Un día Philip Albach, que trabajaba en el Boston College antes de retirarse, dijo: oye, ¿cuántos trabajan acá? Bueno, pues 80 investigadores en el ISUE, ¿no? Y dice: en el Boston College la cosa de educación soy yo y un asistente. Y ha sido de un impacto impresionante en la educación internacional, en el trabajo de investigación internacional. También le dije: oye, pues dile a los del Boston College, que por ahí son parientes del Ibero, ¿no? que le meten más lana, ¿no? Y se los digo convencido, y no porque el INIDE sea infalible, no porque tenga uno que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen, pero que sí es un sitio con el cual uno puede tener interlocución, ¿no? Para entrar en lo que decía la segunda pregunta, que ya se borró de mi celular, pero que era: ¿qué onda con el INIDE, no? Bueno, ahora yo quiero decirles que una cosa que es interesante es que en el Consejo y en la Ibero se puede aprender. Algunas veces he dicho, y Silvia recordará, que yo estudié en la Ibero que se cayó, porque fue aquella que se derrumbó en el sismo del 79. Yo soy fósil porque empecé en 74 y me gradué en 82, en Los Gallineros. Porque estuve unos años en Chiapas, conociendo a los jesuitas que se habían ido orientados por la teología de la liberación. Me hice muy amigo del Chema, del Panucho, de Buenrostro, de Mardonio, etcétera, ¿no? No entiendo por qué abrieron otra vez la prepa cuando el Patria, al cerrarse, propuso un cambio en la lógica educativa de la Compañía de Jesús. No lo entiendo. Me da la impresión de que ese Ibero que se cayó, en términos de Y, luego se cayó con doble L y volvió a hablar en el 132, y está hablando fuerte a través de lo que el rector dice. Es inaudito que el rector mexicano, que ante los matrimonios igualitarios escribió en Reforma uno de los artículos más importantes que yo he leído, es increíble la tensión que tiene que generar esa posición con respecto al proceso general del Ibero, y creo que es necesario que el INIDE incida en ello, en el sentido de la educación del Ibero. Yo no soy creyente, lo fui, pero la iglesia me convenció de que no valía la pena. Pero sí pienso en que no hay educación que no tenga que ver con la cultura y el arte. Y a través de la cultura y el arte, no sé si se logra espiritualidad, pero sí se logra pensar, reflexionar y sentir. No creo que haya epistemología del sur. Hay epistemología. Y quiero decirles que no creo, porque esto se puede discutir aquí.
y esto es lo que hace honor a un centro de investigación. Y por ahí está Carlos. Desde que lo escuché, lo uso cada que puedo. Hay equidad educativa cuando se cumplen dos cosas: cuando no hay barreras al acceso a la educación de calidad y cuando se va rompiendo la relación entre origen y destino. México es un país en el cual nos ha mostrado el INEE y el trabajo del INIDE y muchos otros trabajos que tenemos montones de barreras a la educación de calidad, ¿no? Y por otro lado, origen está siendo desgraciadamente cada vez más destino, porque en este país más vale tener conocidos que conocimientos. El Ibero es una fuente de desarrollo del conocimiento o de conocidos. ¿Qué tiene que decir el INIDE al respecto? Sí, tenemos unos minutos más en nuestra mesa, pero quisiéramos dar la palabra a ustedes si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, y ya luego nosotros cuatro haríamos un cierre con algunas cosas que nos están quedando pendientes. Entonces, bueno, algún comentario o pregunta les pediría que con mucho gusto, y que fuera algo breve para que podamos tener buen uso del tiempo. Claro, por felicidad. Bueno, mi nombre es Maura Rubio. Pero mejor por el streaming. Hola, mi nombre es Maura Rubio, yo trabajé en el INID en algún momento. Bueno, me voy a quedar de pie pues para que me vean. Es que esta primera pregunta que hicieron sobre la incidencia de la investigación en el cambio, la incidencia social de la investigación, quería como relatar muy brevemente la siguiente. En algún momento que trabajaba con Muñoz Izquierdo, entonces se abrió un programa de posgrado en Durango, al cual han ido Marisol, me parece, quizás Silvia, varios hemos estado ahí en la docencia. El caso es que ya había que dar un curso para profesores de educación básica sobre el tema de la calidad de la educación. Si a mí la memoria no me falla, debe haber sido el año 94, hace bastante tiempo, cuando no había casi mucha producción sobre la calidad de la educación. Yo le pregunto a Muñoz, bueno, Muñoz, ¿y cómo sugiere que trate el tema? ¿Dónde puedo encontrar estudios sobre la calidad de la educación y cosas por el estilo? Ah, no hay problema, ahí está el estudio que hice sobre el programa para abatir el rezago educativo, mismo que financió el Banco Mundial. Magnífico. ¿Qué es ese estudio? Pues es un estudio con enfoque cuantitativo, diríamos hoy, ¿no? Y básicamente utiliza coeficientes de regresión. Yo dije, magnífico. Primera cosa, tuve que estudiar eso para entender de qué se trataba la calidad de la educación y los factores asociados en esa visión de ese investigador a la calidad de la educación. Pero la otra, que es lo más importante que quiero compartir con ustedes, es que tuve que hacer entender a los profesores de educación básica lo que era eso. Y la maravilla para mí, el prodigio, decía Manuel hace tiempo, creo que lo sigue diciendo, es que los profesores lograron entenderlo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Al asunto de que en las discusiones sobre la investigación y su incidencia en el cambio y la solución de los problemas, etc., hay una cosa que siempre se nos olvida, y es mi caso particular, y es el importante papel. Uno, se lo dije a Muñoz 1000 veces, y no hay difusión de la ciencia. Publicar en revistas académicas no es difundir el conocimiento, los hallazgos científicos, eso tiene su función. Pero hay otra labor que es muy importante, que es el comunicar el entendimiento científico a las personas que están en el lidiar a diario con las situaciones que los científicos buscan cambiar. Y eso es lo que se ha olvidado. Tenemos la fortuna, y la vida nos ha dado el chance de poder participar. Está aquí Carlos, comentaba con Carlos,
programas diseñados e implementados por académicos para formar personas que están en la gestión de problemas públicos. ¿Qué es esto para mí? Y con esto cierro esto. Hacer gestión del conocimiento para hacer gestión de los problemas públicos. Para mí esa es una clave que creo que el INIDE y la Ibero podrían considerar. Gracias. Bueno, mi nombre es Hugo Aboites y trabajo de rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy aquí porque quiero agradecerle a el Instituto de Investigaciones en Educación el gran trabajo que he hecho en nuestra universidad al evaluar. Es un ejercicio muy importante el hecho de que primero una institución privada evalúe a una institución pública, que rompa este paradigma que existe entre educación privada y educación pública, cuando compartimos muchos rasgos. Y en segundo lugar, me parece que es muy importante que se resalte que existe una evaluación que es de pares, de compañeros, de colegas, una evaluación que busca que el otro mejore, una evaluación que no busca castigar, una evaluación que señala los problemas, y han sido muy claros en decirnos, por ejemplo, que no estamos todavía a la altura de lo que prometemos y queremos hacer en esta universidad. Y eso me parece que es una contribución muy importante que está haciendo el Instituto para el país. El que podamos encontrar puntos de conexión, de acercamiento, de un lenguaje común y sobre todo un propósito que yo coincido totalmente, es la creación de una ciudadanía capaz de exigir. Que no estudiemos a los que tienen problemas, sino que nos vinculemos profundamente con ellos para poder generar un país distinto al que hoy tenemos. Muchas gracias, y especialmente quiero agradecerle a Marisol lo que ha hecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues más que una pregunta, es un agradecimiento a todos los ponentes por las ideas que están compartiendo. En la educación, si bien yo comparto la idea que se ha olvidado el tema de espiritualidad, pero romper esta idea de que espiritualidad va acorde únicamente con las religiones, sino con el contacto con la naturaleza, con el ser humano en sí, que los niños tengan una oportunidad de preguntarse quiénes son, a dónde van, de dónde vienen, que pueden y son capaces de vivir los valores. Y pues yo creo que es una idea que salió en su mesa de discusión y me conmovió, y creo que esta idea debe seguir trabajándose, y que claro que sí, que tienen un gran equipo de trabajo, son grandes educadores, y con mucho orgullo, pues Marisol fue una de mis maestras, cursando la licenciatura de pedagogía. Entonces, muchas gracias por este espacio y felicidades por este aniversario. Buenas tardes, Casi. Soy una cubana que acaba de llegar hoy en la mañana, que recibió una beca y va a compartir unos días con el INIDE, especialista en educación rural en mi provincia, Santiago de Cuba, y las reflexiones que se están haciendo, yo creo que nos siguen pasando a todos. Y es en el hecho de que no logramos introducir todos los resultados de nuestras investigaciones, porque para hacerlo, y soy la jefa de superación en mi carrera, tengo que exigirle que cada uno de los másteres, de los doctores, de los investigadores auxiliares, sean capaces de irse a los distintos territorios a trasladar, a socializar, a concretar su folleto, su manual, su pedagogía, su modelo teórico, su estrategia, su alternativa, lo que haya sido capaz de crear,
que viene dado por la problemática que se da en la provincia o en el país. Es decir, no porque cada cual quiere investigar, sino a partir de lo que educación nos rige como problemáticas a resolver. Y en eso estamos dando algunos pasos de avance. Yo en este año he ido a 2 municipios de mi región montañoso a socializar a través de la formación permanente y continua de los maestros primarios que están ávidos de superación y que me abrieron los brazos así cuando llegué con estas canas. Ay, doctora, gracias. Usted ha venido desde Santiago a darnos este curso durante 5 meses, cada 21 días. Entonces, eso es lo que tal vez falte. Decía el doctor, que es el rector de esta universidad, algo importante. Se abre hoy en el mundo este enfoque interdisciplinario, lo que ha ganado las didácticas gracias a esas ciencias de la educación, a la pedagogía, a la didáctica, a la psicología, a la antropología, a la sociología. Y cuando hablaban de espiritualidad, justamente mi tesis de doctorado fue recoger las tradiciones orales de entornos rurales de Santiago de Cuba, de varios contextos, y ofrecerla a la escuela primaria. Y hoy tengo la satisfacción de que se está elaborando por mí un programa que se va a implementar en algunas regiones del país para rescatar. Me dicen que no diga eso, pero es que se nos están perdiendo las tradiciones orales, porque son los abuelos los que la siguen utilizando. Y eso es espiritualidad, que ese niño de 10 años sea capaz de reconocer que su abuelito le narra una historia que tiene más de un siglo. Eso lo hace ser mejor ciudadano, lo hace sentir amor por ese terruño donde vive esa comunidad, por muy lejana y en una loma que exista, porque en el caso de nuestra provincia tenemos 750 escuelas rurales y muchas intrincadas en montañas que hay que subir a caballo o a pie. Entonces, evidentemente, estas reflexiones son muy oportunas. Y para cerrar, los proyectos de la universidad en Cuba se están yendo a la calle hace más de 15 años. Se abre la expectativa de que la universidad tiene que abrirse a la sociedad y la sociedad ser los actores de las transformaciones de esa universidad. Nos queda mucho por hacer, pero por lo menos hemos empezado un camino gracias a los proyectos de investigación. Felicidades a todos. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ramírez y soy maestro de formación. Pocas veces tiene uno el placer de ver tanta gente reunida, tanta gente importante, y pues quiero aprovechar la ocasión para puntualizar 2 cosas. Cuando estaba el asunto de carrera magisterial, los maestros íbamos a presentar los exámenes sin necesidad de que nos exigieran. Nosotros íbamos voluntariamente, incluso formábamos grupos de estudio por las tardes. Los sábados y los domingos nos dedicábamos a estudiar sin mayor problema, porque había un interés personal en mejorar. Algunos pues todavía lo tenemos. Seguimos puntualmente algunos conceptos de la doctora Silvia, planteados desde el asunto de la calidad de la educación. Hemos seguido algunos conceptos o principalmente la analogía que hace el doctor Manuel en el asunto del camión, la corbata, los choferes, y leímos en algún momento los textos de la doctora Bertelli en estos asuntos de conocer la escuela, de investigar desde la escuela. Pero hoy, en el contexto actual, muchas de esas cosas ya no pueden ser posibles. Ya no es posible, porque en tanta producción que hay, en tanto conocimiento, en el ir a investigar y regresar a esos lugares, creo que está como que la ausencia. Hay investigación, pero muchas veces los investigadores no regresan las producciones a las escuelas. El asunto es que
no hay la capacitación adecuada para el magisterio, no hay la capacitación adecuada para el uso de los planes y programas de estudio, la aplicación, la ejecución, y el último punto, y los sujetos olvidados de la educación básica, pues son los alumnos, los más perjudicados. Mi pregunta es, entre tanta producción, entre tanto investigador reconocido, a mí me da mucho gusto tenerlos aquí, poder asistir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque tenemos políticos que no leen los resultados de la investigación y que realmente tendrían que ser los puntos de partida para los nuevos planes y programas de estudio. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Somos uno de los países con los mayores índices o los índices más bajos de aprovechamiento, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. ¿Qué hace el INIDE? ¿Qué hacen los investigadores? ¿Cuál es la pauta que vamos a seguir los investigadores y los maestros? Porque parece que la educación en México es un avión en picada, con los motores ya casi quemados, y creo que no hay otra alternativa. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es la esperanza que nosotros, académicamente hablando, los maestros, tenemos que dar más que a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos, con los que todos los días les tenemos que dar la cara? Algunas ocasiones nos apena no poder alcanzar los objetivos en la educación primaria. Soy maestro de educación primaria, porque tenemos como acá la exigencia de las autoridades de estos programas que no tienen, los planes y programas que hoy no tienen como mucho sentido. Es cierto que falta la espiritualidad, el arte y la cultura, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Dónde los vamos a colocar? No basta con señalarlos, porque tenemos que tener propuesta. Muchas gracias, muy amables. Vamos a hacer un cierre y una breve reflexión cada uno. Un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, que no se nos olvide, creo, son como telegramas, que pertenecemos a una comunidad que hace investigación. Y creo que el INIDE y muchísimos de nosotros tenemos que reconocer que pertenecemos a una comunidad con muy poco rigor en sus investigaciones. Casi siempre, como todo el mundo ha estado en la escuela y en la sobremesa se dice que todo es cuestión de educación, pues entonces se puede decir cualquier cosa. Reivindicar la igualdad en el rigor analítico y en la confiabilidad y validez de la operacionalización de los conceptos es algo en lo cual el INIDE y todos los que hacemos investigación tenemos que hacer, con el fin de desde ahí poder contribuir en la comunicación que podamos tener, ya sea con la autoridad o con los gestores o con la opinión pública o quien queramos. A mí me parece, yo recomendaría al INIDE que explorara la posibilidad, y como diría Capulina, pues tal vez, quizá, a lo mejor, en una de esas, considerar que hoy tenemos un nuevo grupo vulnerable, muy urgido de ser atendido y de ser comprendido, es el magisterio, al cual se le ha colocado en esta reforma educativa, fuera del artículo 123, en un régimen laboral de excepción, en el que nunca van a tener estabilidad en el empleo, en que hay fecha de caducidad para ser idóneo, y al cual se le asignó en la simplificación de la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad central de los problemas educativos. Siempre me dicen, ¿dónde está el documento en que eso se dice? No necesito un documento. Fueron 3 y medio, casi 4 años de evaluar, y después salió un modelo educativo. Si eso no es un clarísimo sentido de insulto clasista y racista a los profesores.
por parte de la autoridad, me parece que yo le sugeriría al INIDE que hay una nueva población vulnerable y que, sobre todo porque se les trató como infantes. Infants quiere decir sin voz. Fueron infantería, cosas a modificar. Terminaría diciendo que dilucidar aspectos, por ejemplo, de evaluación y calidad, esta cuestión de que cualquiera puede enseñar, este destrozo de lo que Garris diría, el mejor maestro no es el que tiene el dominio del conocimiento, sino el que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar. La necesidad de autocrítica de parte de nosotros, los que somos profesores, para entender que los intelectuales más importantes del país son los profesores de la básica, porque son los que construyen las estructuras cognitivas sobre las cuales nosotros trabajamos luego. Es decir, hay nuevas posibilidades de investigación que se pueden hacer con mucho rigor. Yo quisiera decir que a mí me encantaría que recuperase la voz, el magisterio y también los chiquillos que fueron invisibles ante esta reforma, y que entendiéramos que una de las cuestiones más importantes que el INIDE ha hecho en mí, en Manuel, nada más, ¿no? Otra vez por hoy para mí, es que la relación que hay entre la desigualdad social y la escuela no puede ser aislada porque es una interacción. De tal manera que el impacto que tiene la escuela puede mitigar, como ha dicho Silvia, como han dicho varios, últimamente escuché puede mitigar el impacto de la desigualdad social. Pero me parece que si alguna vez en la Iglesia Católica se dijo, si quieres la paz, trabaja por la justicia, yo creo que si queremos educación de calidad, hay que trabajar por la justicia social y dejarnos de asistencialismo. La crítica al asistencialismo y entender que es una interacción y que no es aislable más que en un modelo artificial de regresión, cuánto pone A y cuánto pone B, es una de las cuestiones más importantes que podemos hacer. Y en eso el INIDE ha sido ejemplar. Yo quiero terminar diciéndoles gracias. Bueno, pues yo quiero decir que en realidad tengo un tratado que voy a publicar para felicitar al INIDE, porque tengo un tratado de felicitaciones, un tratado de reconocimientos de aspectos que me han hecho ahora rotar y quiero que esto salga a la luz de alguna manera. Pero ya como cierre, con base a lo que se ha dicho, pues ubico como 8 desafíos rápidos, que es primero, y en respuesta al maestro y en agradecimiento al INIDE, yo quiero plantearle y decirle que estamos tratando en este proyecto que estamos desarrollando con el doctor Estefano Sartorello, que está en uno de sus mejores momentos, recomendaría, y yo lo que recomendaríamos, salir de la investigación sobre la escolarización para situarnos más en lo que sería la investigación educativa. Esto es, no se puede pensar que la educación se acabe en la escuela, sino que emergen nuevos actores educativos que merecen también ser reivindicados. Las comunidades, en el caso de Oaxaca, las familias, los indígenas, como diría Manuel, también están siendo tratados como infantes. Y creo que ahí habría que salir de esa mirada donde todo lo que es educativo se mira desde la escuela. También esto de la espiritualidad me encanta que no se vea necesariamente vinculado con la religiosidad, pero creo que recomendaría que ese sentido ontológico, esa razón ética, siga presente en las investigaciones. Tercero, avanzar en la consolidación de una academia más grande, ojalá que sí crezca, y socialmente comprometida, ¿no? Que sí acuñe nociones, por ejemplo, sobre la relevancia educativa, que impliquen y sigan implicando esta coproducción de conocimientos. Creo que algo en que hemos fallado es que los investigadores producimos reportes que únicamente están destinados a la comunidad académica
o a la comunidad de diseñadores de políticas públicas, pero poco coproducimos conocimiento. ¿Qué significa? Que conociendo nuestras escuelas, el libro de etnografía marca que el que se transforma ahí es el etnógrafo, no la escuela. Muy bien, se transforma el etnógrafo, pero se trata de que nos transformemos juntos. Y esto es posible. Y este proyecto de 1000 Casas Educativas te demuestra que si aquí está sentado un compañero indígena, él puede decir lo mismo que yo o mucho más que yo. Él ha coproducido conocimiento, quiere decir que no yo voy a usar el conocimiento para hacerle la vida mejor al otro, sino que juntos vamos a descubrir, y es un reto que es posible lograr, superar, ¿sí? Investigar juntos, aprender juntos, transformar juntos, porque la investigación transforma al que hace la investigación. No puedes llevarle al otro como cucharadas de medicina tus resultados para que el otro se transforme, porque no ha entendido lo que uno entiende, supuestamente. Creo que eso es muy importante, la coproducción, o el trabajo de Stefano, ¿no?, sobre la coteorización. No es algo tan simple como o divertido. Lo otro es sedimentar comunidades de aprendizaje y redes para el bien común de largo aliento, ¿no? Lo que el Conacyt le llama los PILA. Aprovechemos los PILA. No son un montón de proyectitos aislados, muy divertidos, interesantes, sino que tengan continuidad, que se sedimenten en el tiempo. No hay manera de transformar en proyectos breves, por más bonitos que sean o significativos. Cásense con el proyecto, quédense con el proyecto, den su vida por el proyecto. En este tenemos más de 15 años de trabajo permanente, sin perseverancia en pequeñas acciones no hay posibilidad de transformación. Y proyectos modestos, pequeños, más vale hacerlo en pequeño que grandes proyectos que no dejan mucho. Entonces esto de la sedimentación de los proyectos es lo que tendría que ver con este reto, ¿no?, de sedimentar comunidades de aprendizaje, y que tiene que ver con vínculos permanentes con las personas, con seres humanos que conforman redes permanentes que son cobijadas. No es formar un grupo y luego formo otro grupo y luego formo otro grupo, adiós, ya te formaste, qué bueno, y luego ya te formaste, no. Entonces el compromiso de generar redes permanentes también, que nos aseguren vínculos sociales permanentes, que crezcan y sean cobijadas, y asegurar el ingreso paulatino. Eso a mí me preocupa en particular, que ingresan a través de una selección de candidatos a una institución como si fueran objetos calificables porque son muy buenos en sus récords académicos, estudiaron en Inglaterra, en Estados Unidos y tienen currículos impecables, pero creo que lo que hay que hacer es fortalecer a los grupos académicos que están vigorosos. O sea, que los ingresos se den bajo una lógica realmente académica, que es una casa para el bien común. La academia es una casa donde se piensa y donde todos trabajan para un destino. Fortalecer escuelas de pensamiento y no la fragmentación de un montón de investigadores muy brillantes, pero individuos. Le apuesto a la condición grupal, además de que tuve un grupo de rock que seguramente es me hace ser gruposa. Sin grupo yo no puedo. Y tengo un grupo excelente aquí en la Ibero con Stefano, que nos dedicamos juntos a hacerlo y juntos pensamos mejor. Entonces no me interesa un ingreso de alguien que sea brillante y trabaje solo, sino que se articula esto. Y por último, creo que el último desafío que a mí me angustia, la verdad que muchísimo, es que finalmente estos criterios de evaluación, este cientificismo, academicismo, individualismo, pesan mucho en los financiamientos. Parece que mientras más acciones para el beneficio común, menos financiamientos, ¿no? Entonces, creo que es una lucha que tenemos que hacer juntos, pero ojalá que se pueda seguir. Digo que hay antecedentes de este esfuerzo en la flexibilización, ya no nada más del currículum nacional, sino en los criterios de evaluación del trabajo académico, donde la incidencia social tenga un peso fundamental, no tanto las revistas indexadas y estos
esto que empieza, ¿no?, ya a ser insoportable, ¿no? Si ya de por sí era pesado, ahora es insoportable. Pero bueno, rápidamente. Yo voy a publicar mi tratado, sí, por favor, porque apunté más que Sería brevísimo, nada más un minuto, para dar paso también a la pausa y luego la segunda mesa, que se antoja muy, muy interesante. Yo creo que el INIDE tiene algunos desafíos que tienen que ver con la Universidad de Colonial y con las humanidades en esta nueva época de lo que es lo humano. Seguir el rumbo de esta Universidad de Colonial en el debate interno que ya abrió el INIDE hace unos meses en torno a la incidencia social de la investigación. ¿Qué es hacer investigación, en este caso educativa, y para qué modelo de sociedad? ¿Y con qué actores? Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo, ¿quiénes serían precisamente esos nuevos aprendizajes y nuevos modelos que tienen que ver con las subjetividades alternas, con estas vulnerabilidades múltiples, pero que no son solo victimizadas, sino que tienen resistencias epistémicas, que tienen resistencias políticas, espirituales? Y en ese sentido creo que la transdisciplina sería algo interesante a seguir cultivándose, que los colegas y las colegas del INIDE lo están haciendo en sus grupos de trabajo. Y pues tomó nota de lo que dijo el consejero saliente, ¿verdad?, de la solicitud de plazas, porque creo que eso hay que seguirlo peleando todavía en otros foros. Así es que enhorabuena, Línea. Pues yo quiero agradecer esta magnífica mesa de reflexiones. Como les decía, tomé notas de los desafíos y no me asusto, y con eso cerraré. Hace rato dije que me asustaba, no es cierto, no me asusto, porque voy a tomar este filoncito de lo que dijiste, María, de dar su vida por el proyecto. Y no me asusto por eso, porque tengo la fortuna de tener un maravilloso equipo, magnífico equipo, comprometidos. Enrique Pic, que ha dado su vida por el trabajo de educación, pobreza y trabajo, hoy nos compartió algunas reflexiones y bueno, es de los miembros fundadores del instituto y pilar fundamental del instituto. Carlos Rodríguez, ya se hacía mención, Manuel, todo el trabajo de equidad, específicamente el trabajo de hijos de jornaleros migrantes agrícolas, un grupo con el que el INIDE está totalmente comprometido y del que hemos aprendido mucho todos los que no estábamos metidos, porque ese es el otro tema, que son grupos invisibilizados. La propia convivencia en el INIDE con los colegas que están trabajando estos temas y que están casados con estos proyectos, a nosotros nos ha permitido entender y también proyectarnos. Diego Juárez, que trabaja el tema de educación rural y multigrado, que también hemos podido constatar el caso del enamoramiento y el casamiento de Diego con el CONAFE, que inició desde ser él mismo un instructor comunitario y luego seguir esa senda y abonar al conocimiento, defender, trabajar en red, todo esto que nos nutre mucho a todos nosotros al interior del INIDE. La reciente incorporación de Arcelia, que también tiene un enorme compromiso con la evaluación de las políticas, pero también con la vinculación de lo macro y lo micro, que también ha sido una incorporación al INIDE que nos fortalece mucho. Estefano ya ha sido mencionado en varias ocasiones, todo el tema de educación para la interculturalidad, y que también nos ayuda a entender que no solo se trata de la educación indígena, sino la necesidad de la educación para la interculturalidad en todos, y que ese desafío es grande y que allí también hay varios grupos vulnerables. Y bueno, está mi tema de investigación que inicié en algún momento con Carlos Muñoz, que después he ido trabajando, el tema de equidad en educación superior, el primer año universitario, algunas de las colaboraciones que se mencionaron aquí. Y entonces, claro, no me asusto, porque además de que estamos nosotros 6 con ese casamiento tan sólido y tan consistente, tenemos un magnífico grupo de colaboradores, investigadores asociados. Por mencionar alguno de ellos, aquí está nuestra querida colega Joan Feltes, que no forma parte del equipo fijo, pero que es parte totalmente del equipo con el proyecto en Xochistlahuaca de doble inmersión. Y bueno, el resto de colegas que aquí están, nos presentaremos en la hora del receso. Y por supuesto el Departamento de Educación, con quien hacemos todos los trabajos, digamos, de intervención educativa,
Ya hablaba por allí la asistente de calidad para la educación, que mencionó algunas de las cosas que hemos hecho también en colectivo, pero bueno, está aquí nuestro querido Javier Loredo, exdirector del departamento, y aquí está nuestra nueva directora Hilda Patiño, con quienes hacemos muchas cosas y que nos fortalecemos en el trabajo. Y entonces digo, tenemos un desafío fuerte. Otras áreas de la universidad, pienso también en Mariana, que ahora dirige la parte de formación integral, y lo dejo allí para cerrar. Tenemos el desafío de construir la educación, una nueva investigación educativa con sello Ibero y con todos estos compromisos que se han dicho. Y bueno, no estamos solos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No estamos solos, nos respalda la universidad y estos grupos que ya hacen mención, así que los próximos 15 años ya entregaremos unas cuentas muy optimistas. Y bueno, tomemos un receso y regresamos 2:30 para la segunda mesa. Muchas gracias.